Buenas tardes a todas y todos los que se conectan en la tarde de hoy. Bienvenidos al programa Lecturas con Sentido de la Secretaría de Educación. Este programa, como nos acompañan siempre todas las tardes de los miércoles, tiene el propósito de fomentar la lectura y hablar sobre temas que consideramos centrales. Hoy vamos a contar con unos invitados muy especiales. La entrevista va a estar dirigida por nuestros invitados estudiantes de la Universidad Nacional, Altor Zafra y Lorena Rincón. Ellos vienen a entrevistar a unos expertos que nos van a hablar de cómo es la lectura y los sentidos en época de pandemia, cómo han sido las lecturas en este país alrededor del COVID. Para ello contamos entonces con la presencia del profesor Carlos Álvarez. Él es médico infectólogo, asesor de COVID de la Presidencia de la República, profesor titular de la Universidad Nacional, todo un experto en estos temas y hoy viene a abrirnos sus lecturas y su biblioteca. Lo acompaña también el experto Carlos Daguer, periodista de Ciencias y Salud, actual asesor del Ministerio de Salud y experto por muchos años con sus investigaciones de salud pública. Bienvenidos a los dos Carlos a Lecturas con Sentido. Muchas Buenas gracias, tardes. Paola. Gracias, Paola, por la invitación. Un honor. Bueno, entonces vamos a dar la entrada entonces de Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad de la Dirección de Ciencia y Tecnología. Vamos a dar inicio al programa, entonces le doy la palabra a Altor. Buenas tardes para todos y para todas. Profesor Álvarez, como asesor de COVID-19 de la Presidencia de la República, ¿podría comentarnos acerca de su función en este organismo? Sí, en principio es importante que no soy solo yo, realmente es un grupo de personas, de expertos que día y noche trabajan incansablemente en el tema desde que se inició la pandemia, de cada uno de sus aristas y sus puntos de convergencia en el conocimiento, eh, básicamente tratando de buscar las mejores respuestas a las inquietudes que se plantean en el día a día alrededor de esta pandemia, ¿no? Desde respuestas sencillas en las cuales si sirve las pistolas para tomar temperatura al ingresar a un edificio, hasta cosas mucho más sofisticadas, desde qué punto de vista se puede plantear cambios en el confinamiento de una región u otra para mitigar el impacto de la pandemia, ¿no? Creo que son parte de esas pequeñas y grandes decisiones en las cuales pues un grupo de expertos nos vemos abocados a dar algunos lineamientos y recomendaciones para tratar de buscar una mejor solución. Muchas gracias. Señor Daguer, usted ha desempeñado varios cargos en el sector gubernamental, especialmente en el área de comunicación estratégica. ¿Podría comentarnos acerca de su función dentro del manejo de la pandemia y la salud pública? Buenas tardes, Altor, y buenas tardes, Lorena, Paola Isabel y doctor Carlos Álvarez. Es un gusto estar en Lecturas con Sentido. Altor, mi rol en el sector público en la actualidad es de asesoría en materia de comunicaciones estratégicas. Desde el inicio de la pandemia he estado acompañando la elaboración de los mensajes estratégicos del gobierno nacional orientados hacia la prevención del COVID, hacia la visibilización de la gestión del gobierno y hacia la pedagogía para que la población comprenda de una manera más racional el COVID, el COVID y su impacto. Esto tiene que ver con una experiencia anterior, efectivamente, como lo mencionaste, de investigación en salud pública, investigación en historia de la salud pública. Fue una coincidencia que justo el año pasado, a finales del año pasado, lanzábamos con los CDC de Atlanta y con el Instituto Nacional de Salud, lanzamos un libro sobre la historia de las epidemias en los últimos 30 años en Colombia. Y preciso, terminado ese libro, se inicia la pandemia más grande del último siglo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta pregunta va para los dos. Así que, ¿qué nuevos retos representó para ustedes a nivel personal y profesional la pandemia en Colombia?
cómo ha cambiado sus vidas desde entonces. Primero el profesor Álvaro, luego el señor Dagger. Sí, yo creo que el tema, es una pregunta que lo pone uno a reflexionar, que ha cambiado, que ha cambiado las cosas, ¿no? Creo que me he vuelto más mediático, gracias a Carlos que ha puesto a ayudar en una tarea importantísima que es la pedagogía. Creo que pues, entender la importancia de hacer pedagogía y que esto pues nos ayude a cambiar comportamientos como una forma de prevención, creo que es uno de los aspectos importantes en este cambio. Lo segundo, creo que también el tema digamos que de los hábitos de lectura y de lo que se lee, ¿no? Porque justamente uno de los problemas grandes que se está teniendo en COVID-19 es la famosa infodemia, y en este escenario casi que en el rol en el que he estado desempeñando, pues tienen que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo con información nueva que está apareciendo y aprender a discernir bien lo que es real y lo que es falso, y de una manera rápida y veloz, y eso implica dedicarle un buen tiempo a actualización en un tema que sorprendentemente pues sale muchísima información todos los días, de buena calidad y muchísima también de mala calidad. Entonces creo que ese mismo rol y cambios de lo que se lee, la velocidad que se lee, aprender a diferenciar en este mundo también de la mediático, pues ha sido bien interesante. Y pues nada, digamos, dentro del mismo labor de la atención de pacientes, pues porque realmente pues, trabajo en clínicas y veo pacientes también, el cambio y lo que implica el dolor humano de esta situación, que pues una cosa es decirla y entenderla y otra cuando la vemos en carne propia, especialmente algo que me ha parecido difícil desde ese punto de vista ha sido que muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos cuando están hospitalizados con COVID. Y eso es un tema que es muy difícil verlo en carne propia, como acabo de decir, ¿no? Una cosa es decirlo, que alguien entra se hospitaliza y nadie más vuelve a hablar con su familia. Incluso al comienzo, pues después fuimos evolucionando a algunas formas de poderlo hacer a través de llamadas, videollamadas, cosas por el estilo, pero al comienzo es un tema difícil y que tiene unas implicaciones importantísimas en la humanidad y en cada una de las personas y en la sociedad. Creo que son las dos cosas que podría resumir. Podría contar más, pero pues, no quiero aburrirlos, pero sí me parece que estos dos temas me han marcado. Contesto. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Bueno, hablaría de dos dimensiones, la dimensión profesional y la dimensión personal, porque en las dos, y a veces unidas las dos. En la dimensión profesional, cuando uno hace comunicación en salud y hace un esfuerzo, a veces desde la perspectiva histórica, a veces desde la perspectiva pedagógica, a veces y esa incluye la perspectiva de la prevención. En el fondo, o antes de la pandemia, yo sentía que en buena medida era un ejercicio retórico. Y digo que era un ejercicio retórico porque a veces hacemos de nuestra profesión algo un poco más grandilocuente de lo que realmente es. Cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, en el fondo no conocemos cientos de miles de personas que vayan a tener enfermedad cardiovascular. Casi siempre la muletilla la muletilla de los artículos periodísticos de prevención marca escalas muy pequeñas, números muy pequeños de población respecto al total de la población. Cuando se viene encima la pandemia de COVID-19, eso deja de ser una retórica, porque aquí nunca antes, lo digo con mucho énfasis, nunca antes en nuestras vidas, porque no somos los únicos en la historia, pero en nuestras vidas nunca antes la comunicación había sido tan importante para salvar vidas. En ausencia de terapias, en ausencia de vacunas, ¿a quién le quedó la gran responsabilidad de salvar vidas? A la comunicación. De modo que el primer gran cambio de mi vida es entender que sí hay circunstancias en la vida, quizás una única en la vida, pero una en la que la comunicación definitivamente, entenderlo, asumirlo y sentirse a la vez responsable, honrado por la profesión, si cabe la expresión, y tener una gran responsabilidad que es lograr una comunicación con un fin objetivo que es
evitar la muerte. Y ya no es retórica, es un hecho. Eso esa es la marca más grande que deja el COVID por ahora en lo profesional. El sentido de responsabilidad de la comunicación como algo que para el bien más grande, que es la protección de la vida. Y evidentemente marcará mi vida hasta el fin del mundo, porque paradójicamente mi padre es una de las más de 17.000 víctimas del COVID en Colombia. Mi padre falleció hace un mes y pues es un acontecimiento en el que se une mi vida profesional con mi vida personal, se estrechan y pues obviamente, ¿cómo cambia mi vida? Pues en cierto modo el COVID me tiene que enseñar a vivir en esta orfandad tardía, pero que no deja de ser una orfandad. Bueno, esto que dices tú, creo que es importante ponerlo sobre la mesa para todos los que nos están oyendo, porque a veces piensan que a uno no le va a tocar, ustedes que trabajan todo el tiempo con COVID, entonces me parece muy valioso que compartas con toda la comunidad académica de la Secretaría de Educación, pues esta experiencia tanto profesional como personal, Carlos. Y Claro. por supuesto al profesor Álvarez. Por supuesto, Paola. En realidad solo voy a reiterar porque acabas de decir la palabra más sabia. Creer que esto no nos va a tocar. Y esta era una parte que iba a hablar más adelante, pero me adelantaste. La comunicación como un ejercicio de empatía, es decir, nuestra capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. Un gran desafío que tenemos con el COVID es que los jóvenes no entienden el riesgo porque ven el mundo desde una gran cantidad. Hay jóvenes responsables, pero ven el mundo desde la percepción del riesgo, es la percepción propia, no es la percepción del riesgo de sus mayores, de sus abuelos. Creo que el COVID nos ha forzado a un ejercicio, nos debe seguir forzando a un ejercicio de empatía, de entender que en cierto modo, y no de una manera trágica, sino porque así es la vida, somos armas mortales, porque podemos llevar el virus de un lado al otro, pero tenemos que cultivar la capacidad de las personas de entender las implicaciones de sus actos. De modo que solo en ese medio podemos entender que esto es con todos y que la responsabilidad propia acarrea consecuencias letales, y ahí no caben otras expresiones, letales en otros grupos de población. Sí, Paola, reitero lo que dices, esto es con todos. Muchas gracias por esa reflexión. Señor. Sí, no, yo creo que me uno a lo que dice Carlos, me parece que es algo que nos debe cambiar la percepción del riesgo. Es decir, yo creo que, y no sé si de pronto nosotros en ese mismo escenario hemos sido un poco culpables en que hemos hecho mucho énfasis en que las personas que más tienen riesgo de morirse son personas mayores de 60 años con ciertas comorbilidades, y entonces al mismo tiempo podría ser que las personas jóvenes pensaran que no es con ellos. Y pues desafortunadamente pues no es así, ¿no? Desafortunadamente puede terminar en que faciliten, sirvan de intermediarios para llevar a los seres queridos, y algunas veces también no minimizar que también en personas jóvenes también puede a veces ser un desenlace fatal, ¿no? A veces no sabemos todavía algunas connotaciones de este virus que nos puedan hacer esa diferencia. Y me acordé mucho de su comentario, Carlos, porque algo que me ha llamado la atención en esta pandemia fue cuando tuvimos la ocasión de hablar con las personas de Corea, de cómo ellos habían contenido fuertemente el virus. Y uno de los temas que decían era, mire, es que nosotros empezamos a considerar una persona positiva en el buen sentido es un bioterrorista, porque está llevando el virus. Y entonces lo que hicimos fue llevar ese concepto de bioterrorismo a que tenemos que actuar rápidamente, detectar rápidamente. Y eso que estamos hablando ahora del famoso rastreos de las personas, pues es básicamente lo que ellos han implementado muy rápidamente. La persona lo conocen, hacen la búsqueda, seguimiento, el caso, pero tratan de que sea muy rápido, como si realmente uno pensara que estuviera planteando que se trata de una persona con un bioterrorismo. Entonces me llamó la atención con lo que usted decía de armas mortales, claro, porque en realidad tiene una connotación ahí, ¿no? Sí, sí, no, es un ejercicio de empatía que tenemos que seguir cultivando, doctor Álvarez, en nuestro trabajo diario, porque si no entendemos la dimensión colectiva,
los esfuerzos serán en vano. Okay, muchas gracias por esa reflexión. En parte este programa es para eso, ¿no? Poner sobre la mesa este tipo de conversaciones, este tipo de reflexiones. Y mucha gente joven nos está viendo. Entonces, ojalá ellos se lleven estas enseñanzas. Esta pregunta es para los dos. Este es un programa para la promoción de la lectura y quisiéramos adentrarnos en esta área. Entonces, queremos saber qué impacto ha tenido para ustedes la lectura en cómo han vivido la pandemia. Yo comentaba hace un momento que parte de lo que me ha cambiado es la velocidad con que hay que leer y saber clasificar lo que se lee, ¿no? Es decir, realmente pues cuando uno está metido en el tema científico pues sabe las fuentes las cuales debe consultar, pero adicionalmente y paradójicamente aquí hemos tenido algunas decepciones fuertes, ¿no? Tuvimos que por ejemplo en el caso de la medicina para nosotros casi que era la Biblia de Lancet, que es una publicación extremadamente vieja, seria, súper reconocida, y parte de lo que vivimos acá fue que incluso estas publicaciones, por el afán de sacar la noticia, como se dice en el argot periodístico, la chiva, finalmente cayó en la tentación de incluir información que no tenía toda la evidencia científica, y casi que nosotros lo que sale publicado en Lancet pues es casi que es lo que se hace, y acá pues se mostró, ustedes lo vivieron en el día a día cuando salió toda la disquisición de la hidroxicloroquina, que la cloroquina funcionaba y con la citromicina, y que mostraban que sí, que no, y al final pues eso generó una disconfort y un problema en la credibilidad científica que poco a poco rápidamente se supera, pero sí hizo que incluso fuentes fidedignas, la lectura, pues tienen que tener un ojo crítico, ¿no? Y eso creo que nos llevó a todos a que, independiente de dónde sale la información, pues hay que leer 2 o 3 veces para poder a veces llegar a un concepto y a una opinión más coherente. Creo que también eso nos lleva a reflexionar sobre la cantidad de información que sale y que se lee, pero que mucha de esta información y que a veces se repiten y se envían ahora los famosos cadenas de chat que se mandan información que muchas veces no tienen soporte, pero que sin quererlo podemos estar promocionando cambios en el comportamiento de forma inadecuada. ¿Quieres? ¿Sigo? La lectura, bueno, el doctor Álvarez habló de la lectura desde una perspectiva de la literatura científica. Yo, por mi sesgo con las humanidades, voy a hacer una reflexión desde la literatura. Y quiero contar una anécdota. Cuando en el año 2003 me invitaron a ser editor de temas de ciencia y salud de la revista Cambio, que ya desapareció, el trabajo me entusiasmó, a pesar de que yo venía de formarme como literato y tener aspiraciones más bien por el lado de la literatura. Pero muy rápida, ¿y por qué terminó encarretándome tanto la literatura científica y la literatura de salud? Porque tuve la suerte de encontrar en ella que a través de los textos de salud uno terminaba descubriendo la condición humana. Y esto no me parece un vínculo extremo, porque la enfermedad es nuestro mayor contacto con la muerte, de modo que a través de la enfermedad nos acerca a la muerte, de modo que, y la muerte es un motivo recurrente de la literatura. Y entonces yo sí encontraba un vínculo muy literario entre el periodismo de salud y la literatura. En ese encontraba que el descubrimiento de la condición humana a través de la enfermedad me permitía un autoconocimiento mayor o una mayor comprensión de la vida. Y cuando enfrentamos una pandemia y ponemos a rondar en esta pandemia cosas que nos han pasado, la soledad de los abuelos, el aislamiento, el encierro, ser prisioneros. Dense cuenta, estoy usando deliberadamente algunas palabras que tienen una carga poética grande, pero creo que eso es la revelación que nos hace la literatura, esa reflexión que nos pone de frente con grandes reflexiones.
la reflexión de la muerte, con la reflexión sobre la soledad, con la reflexión sobre, llamémoslo, ser prisioneros, con la reflexión sobre el sufrimiento. De modo que otra reflexión que me llamaba mucho la atención, la reflexión sobre el lobo interior. En estos momentos, cuando sentíamos que se iba a desabastecer el mundo, nuestro temor a que salieran hordas a atacarnos porque iba a haber problemas de alimentación, nuestro contacto con el miedo. De modo que yo creo que la pandemia nos puso en una sintonía de carácter muy literario y nos puso a confrontarnos con lo que somos como seres humanos en la vida íntima, en la vida personal y en la vida con nuestros familiares. Uno se pregunta por qué lee literatura y al final termina siendo un ejercicio de empatía. De modo que, para mi sorpresa, la pandemia, que parece una cosa tan científica, una cosa tan de virus, de ADN y ARN y prueba PCR, tiene por el otro lado una carga literaria supremamente profunda por esas cosas que les expreso y pone a la palabra también como protagonista de nuestras vidas. La palabra que toca las fibras más sensibles de la condición humana. Creo que eso también ha significado la pandemia, un gran avance, comillas, avance, porque ha sido implicado mucho sufrimiento de la literatura científica, pero también ha puesto de relieve esta otra dimensión, llamémosla espiritual, de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Con el profesor Álvarez, ahorita nos estaba hablando hace un momento de la calidad de la información que hay ahora, pero nos gustaría que nos contara a inicios de la pandemia, usted como asesor del gobierno, a quién consultaba como asesor científico, qué fuentes leía, cómo se documentaba si no había mucha información ni datos disponibles. Sí, digamos que importante que cuando hablamos de pandemias, pues en realidad para los que estamos metidos en el tema, digamos que lo que sorprendió fue que apareciera la pandemia por un coronavirus. Realmente las pandemias que casi que se estaban esperando eran más pandemias con influenza aviar y digamos que ya había información acerca de algunos puntos de comportamiento de estos virus respiratorios. Digamos que obviamente la información que teníamos en enero, el 10 de enero a lo que tenemos hoy, el 14 de octubre, pues es completamente diferente. Pero si hay unas generalidades de virus, yo creo que acá lo clave fue que a pesar que uno podría decir que no fue tan rápido, yo diría que fue extremadamente rápido la cantidad de información que ha venido saliendo, pues, como digo, de buena calidad. Es decir, para llevar en el contexto, la enfermedad SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se describe en 1981 y se demoró 1, 2, 3 años para poder demostrar cuál era el agente causal y luego un año más para poder hacer un método diagnóstico. Aquí se describe la enfermedad y 10 días después se tiene el genoma. Se sabe cuáles son las características del virus, ya se sabe que es un coronavirus, se sabe que es primo hermano del SARS del 2002. Y eso hace que esa velocidad de avance en información, pues a pesar de las limitaciones que se tenían, y de hecho algunas cosas que en la ciencia han ido incluso cambiando, fíjense ustedes la misma discusión del tapabocas, que dicen, oiga, ¿cómo así que el tapabocas si servía o no servía? Realmente hasta antes del COVID, de la COVID-19 pensamos que el tapabocas servía para proteger a los enfermos y que contagiaran, pero con este virus de saber cómo se transmite, si es asintomático o no, y otros detalles que hemos ido aprendiendo, pues poco a poco hay un avance de información. Entonces, yo diría que sí, hay unas fuentes básicas también en las cuales se deben consultar. También teníamos la experiencia de otros países. Afortunadamente, cuando va llegando a Colombia el virus, pues ya tenemos la experiencia de lo que está pasando en Europa, lo que pasó en China, y eso hace que podemos ir casi que ir actualizándonos con algunas cosas de lo que está pasando. Recordemos que la pandemia, pandemia porque está en todo el mundo, pero la velocidad de transmisión y las curvas epidémicas han sido diferentes, han llevado como en un periodo de tiempo, primero en Asia, en China, luego pasó a Europa, luego pasó a América del Norte, luego a América del Sur. Entonces yo creo que eso también nos dio unas luces para poder predecir y opinar sobre temas que
sabíamos de experiencias anteriores, pero también del mismo virus. Es que creo que son las dos cosas. Es decir, también si sabemos que era un SARS, podemos leer sobre cómo es las características del SARS y cómo fueron las epidemias del SARS en el 2002-2003. Si sabíamos que tenía un primo lejano como es el MERS, pues también leer sobre el MERS. Entonces eso hace que realmente empecemos a entender y hacer analogías de algunas de estas otras enfermedades asociadas a lo que estábamos viendo con la COVID, y obviamente ahora pues de la COVID tenemos que hay unas particularidades que son independientes y puras que no tienen nada que ver con otros virus, incluyendo los mismos hermanos. Bueno, muchas gracias. Ahora que ya nos contaste cómo se informan ustedes como profesionales, nos gustaría, esta pregunta va para los dos, nos contaran cómo consideran ustedes que deberían informarse los ciudadanos, qué tanta responsabilidad tienen los ciudadanos para informarse y, por supuesto, cuáles son algunas de las fuentes de información que todos deberíamos consultar. Entonces, primero el señor Dagger y luego el profesor Álvarez. Sí, este ha sido el desafío de dónde obtener información, y más aún en una época en la que la información es una estrategia de supervivencia. Es uno de los grandes desafíos. Yo creo que hay que seguir, primero, hay problemas que tienen causas más profundas. Uno atribuiría que el problema de o sea, uno invitaría de manera general a las personas a documentarse a través de fuentes oficiales, porque la fuente oficial en general procura, hablo de fuente oficial con la Organización Mundial de la Salud, hablo de las informaciones de las entidades oficiales, porque esas entidades procuran traducir la literatura científica a un lenguaje más comprensible para la comunidad en general. Diría que la información las fuentes oficiales deben ser la primera fuente. La segunda fuente debería ser la literatura científica de primera mano. Creo que una de las falencias que tenemos en general los ciudadanos es las dificultades para leer literatura científica. Me refiero a artículos de publicaciones, a pesar de que muchos medios de comunicación, de que muchas revistas científicas han sacado contenidos de libre acceso, pues es algo que definitivamente estamos desaprovechando como ciudadanos. Sin embargo, creo que detrás de los problemas de información hay también problemas de legitimidad de las instituciones, de politización del ambiente. Yo creo que la mejor forma de informarse adecuadamente es separar la información de nuestras creencias políticas y de nuestras creencias personales para poder acceder a los textos de una manera más objetiva y tomar decisiones más adecuadas para la prevención de la enfermedad. Sí, yo creo que este es un reto difícil, lo toca como 2 o 3 veces en el tema de la infodemia, que creo que nos ha afectado a todos, incluso, como les decía, desde el punto de vista científico, les decía que ha afectado la misma credibilidad a veces de la calidad de la información que se tiene, y también porque muchas veces, como es algo que afecta a todo el mundo, también muchas veces la gente quiere leer lo que quiere escuchar, lo que supone que es. Entonces a veces empiezan todas estas teorías de la conspiración y todos los temas sociopolíticos alrededor del tema, y pues obviamente es algo que nos ha afectado a todos. Entonces también cada cual hace su propia interpretación de la situación, que está completamente válido, pero el planteamiento que hace Carlos de centrarnos en las fuentes científicas, que puede que se cuestionen en algún momento, pero en realidad estas fuentes han perdurado por muchos años, es por su seriedad, y han logrado que poder transmitir unos conceptos establecidos con un fin de realmente de humanismo. Entonces me parece que volver a las fuentes científicas y recordar que a veces las fuentes científicas no son paradigmáticas, ni tampoco son dogmáticas. Es decir, en parte de la ciencia es que se puede soportar con lo que hay, pero a veces la información no es suficiente y la información científica cambia.
pues algunas veces veo, por ejemplo, que comentaba con el tapabocas, hay cuestionamiento, oiga, pero ¿cómo así que sí? Porque la evidencia cambia, que ahora dicen que se puede hacer esto y que hace 2 meses no decían, sí, es posible que haya cambiado. Pero también cuando empezamos a leer fuentes que no son o interpretaciones, empezamos a ver desde el tratamiento y hemos tenido muchísimas discusiones desde lo que ustedes escucharon de fuentes no científicas pero influyentes como si el ácido hipocloroso podía tomarse o el blanqueador para curarse el COVID, hasta otra serie de recomendaciones que uno dice, bueno, pero al frente son consejos, pero el problema es que muchos de estos consejos cuando no tienen la veracidad, puede ser que mucha gente lo tome. Por ejemplo, decía el ejemplo del uso de tomar de blanqueador, y uno decía, pero bueno, eso es una cosa que se les ocurrió a alguien, pero al otro día habían 100 personas en los hospitales de Nueva York con intoxicación por consumo de blanqueador. Yo sí creo que aquí la responsabilidad de lo que se reenvía y de lo que se lee, y a veces justamente cuando uno no tiene confianza en lo que está leyendo, o no mejor, ¿no? Cuando no tiene la certeza de lo que está leyendo es correcto, no realmente tratar de buscar las fuentes correctas, porque si no termina uno reenviando o divulgando información que muchas veces no es correcta e incluso falsa, a veces uno dice con diferentes fines, pero solamente a veces solo con el fin de que alguien quiere contar o porque le llamó la atención alguna información que no es la real, ¿no? Yo quisiera complementar con algo. La literatura científica, a diferencia de las creencias y de las ideologías, la literatura científica cambia según la evidencia. La ideología y la creencia nos plantea una verdad y nos obliga a quedarnos en esa verdad. Y nos produce una sensación de confianza, aunque no sea el ámbito en el que más debemos confiar. Yo creo que como sociedad nos queda, después de esta pandemia, el desafío de entender lo que hemos visto de la ciencia, que cambia cada día, tapabocas sí, tapabocas no, 14 días sí, 14 días no, se infecta después de cierto tiempo, o sea, todas las cosas, tratamientos, interferón sí, interferón no, y vemos la ciencia en su perfeccionamiento diario, aprendiendo. Me preocupa hacia el futuro que la percepción que quede es que la ciencia no nos ofrece verdades. Ese es un desafío que tenemos. Lo que ha ocurrido es que hemos visto a la ciencia en acción en tiempo real y tenemos, al final de la historia, pues tenemos esperanza de que esto nos va a llevar a unas verdades objetivas y concretas. En cambio, y esto nos obliga a reflexionar sobre el papel de la ciencia y entender que así es como se construye, a punta de errores, se construyen verdades más sólidas. El problema de las creencias y las ideologías es que nos hacen quedarnos, cuando cometen un error, nos hacen quedarnos y perpetuarnos en ese error. Creo que hacia el futuro tendremos que, por lo tanto, fortalecer y hacer pedagogía sobre el mismo carácter mutable de la verdad científica, que cambia cada día de acuerdo con la evidencia. Ok. Ambos han mencionado desde el comienzo de la entrevista el concepto de infodemia, ¿sí? Que es la pandemia de la desinformación. Y si nosotros comparamos el mundo en el que vivimos actualmente con el mundo en el que vivían las personas cuando ocurrió la pandemia de la gripe española en 1918, no solamente tenemos un avance en tecnologías médicas y en protocolos médicos, sino que también tenemos una masificación de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como profesores, para prevenir la propagación de esta falsa información o de información que es malintencionadamente equívoca, que finalmente es lo que termina haciendo daño a las personas? Y hay algunos puntos concretos que nosotros podamos decir, deberíamos hacer esto con la información que recibimos antes de mantener esa cadena de transmisión de esa información. Bueno, yo creo que uno de los temas que lo he referido es que antes de reenviar información, realmente si nos genera asombro, es ir a las fuentes adecuadas para poder confirmar que esa información es la correcta. Porque muchas veces se reenvía información sin saber, no solo de COVID, sino en general, pero pues aquí tiene una connotación adicional, porque estamos
trabajando sobre la salud de las personas y algunas recomendaciones, como digo, puede ser que me parezcan, o porque, como dice Carlos, por creencia, pues a veces yo quiero si alguien me dice que yo creo que el agua con sal cura el COVID con jengibre, y entonces cuando alguien me dice, oiga, que el agua con sal cura el jengibre, entonces lo reenvío a todo el mundo porque alguien lo dice, pues a veces sin llegar a la fuente, y creo que también así hay mucha información, pero también hay muchos sitios de información confiable. En Colombia pues tenemos claramente las mismas páginas del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, de las sociedades científicas, algunas más técnicas, otras menos técnicas, y creo que yo era uno de los críticos en que muchas veces nuestro periodismo no es tan eh, juicioso en la información, pero creo que en Colombia han hecho un gran esfuerzo por tratar de que la información que se esté publicando es una información adecuada. Entonces yo creo que poco a poco eso ha ido, es la manera como podemos ir rompiendo esa infodemia en que el granito de arena que cada uno coloque, no divulgue lo que tenga mucha controversia antes de poderlo soportar con fuentes confiables. No todo el mundo es médico, no todo el mundo es epidemiólogo, no todo el mundo es saludista, pero sí mucha gente puede ver que hay fuentes adecuadas que pueden corroborar información, que están con una certeza o con por lo menos un filtro adecuado. Pero pues démosle espacio a Carlos, que es el experto. Yo solamente soy en ese tema el aprendiz del tema. Bueno, no, doctor, usted ¿cuáles son sus fuentes de información? Yo no quería decirlo, pero me está forzando. Mi fuente de información se llama Carlos Álvarez. Yo cuando tengo dudas sobre COVID, lo llamo a él. Y ahí ha sido una de mis mejores fuentes de información en todos los aspectos. Y como lo ha vivido desde adentro, pues con mayor razón, podría dar una opinión absolutamente bien fundamentada. Algunas cosas, algunas reflexiones sobre la pregunta de la infodemia. Lo primero, no tengo una visión tan pesimista de esta era que estamos viviendo. Yo creo que todos los humanos padecemos yo lo llamo cronocentrismo. Creemos que nuestro tiempo fue el más trágico. Vivimos tiempos convulsos. Todos los tiempos fueron convulsos. Cada tiempo tuvo su tragedia. No voy a negar que la pandemia es un hecho histórico de altísima relevancia para el futuro, pero digamos que toda época fue convulsa y a nosotros nos correspondió también la época de la infodemia. Y eso me trae el recuerdo y aquí le hablo a la población de mis contemporáneos como el doctor Carlos Álvarez, que crecimos con el televisor por primera vez en nuestros hogares. Y recuerdo que en esa época uno en el colegio le decía, pero es que salió en televisión. O sea, salió en televisión era sinónimo de, fue verdad, o sea, si salió en televisión, eso ocurrió. Es que lo dijeron en la televisión. Y con las redes sociales, un poco por estar en esa misma inocencia de una nueva tecnología, pues estamos en la época de como salió ahí, creemos que es ahí. Pero digo que no soy tan pesimista respecto al futuro de la información a través de las redes sociales, porque de manera paralela hay un movimiento interesante que busca hacer pedagogía sobre cómo es el funcionamiento de las redes sociales, sobre este fenómeno de los algoritmos, sobre este fenómeno de cómo las redes nos encapsulan en nuestras propias creencias y nuestras propias convicciones. Y para romper ese círculo nos motivan a leer, nos motivan los críticos, nos dicen, sea seguidor no solo de quienes usted cree, sino sea seguidor de quienes no creen, de sus adversarios, para tener una visión más completa del mundo. Yo creo que ese proceso es saludable y va a ocurrir. De modo que y en algún momento nos reiremos de las redes sociales de hoy, tal como nos reímos de nuestros comportamientos en el pasado frente a la televisión. Es decir, se necesita una pedagogía mucho más allá de la salud, se necesita una pedagogía de cómo funcionan las redes sociales, en qué consiste ese fenómeno y cuál es la información que me llega. Yo a partir de saber qué información es la que me llega, pues yo mismo sabré tomar cartas en el asunto para buscar otro tipo de fuentes para mantener una objetividad. Eso con respecto a un poquito a lo grande. Con respecto a lo pequeño, creo que un problema que ha tenido el hábito de ser tan formales en la comunicación médica, en la comunicación científica, es que, y en esto nos llevan siglos luz las noticias falsas, es que las noticias falsas son burdas, están escritas en un lenguaje burdo, absolutamente comprensible, y llegan por las redes
a las que más fácil acceso tenemos, WhatsApp. Y a veces creo que nos hemos equivocado los estrategas de comunicación en no darles el suficiente énfasis a los canales de comunicación que realmente consume la gente. Es decir, debe haber estrategias mucho más enfocadas en el propio WhatsApp y escritas en el mismo lenguaje de las noticias falsas, porque ya sabemos que ese lenguaje es tentador, ofrece una lectura tentadora. Yo creo que si queremos competir en igualdad de condiciones, que nunca va a ocurrir, porque siempre tenemos el hábito a irnos a creer por la noticia más alarmista, exagerada y en consecuencia mentirosa, pero creo que por lo menos para acercarnos a una lectura más equilibrada de la realidad, sí es necesario transformar nuestros lenguajes y perderles el miedo a esas redes sociales que son mucho más populares y que son más consumidas por la población en general. Antes de dejarle hagan otra pregunta, si quiero complementar lo que usted me hizo acordar, Carlos, lo que pasó con los mensajes de audio, no estamos en lectura, pero pues, esto es audio también, que ocurrieron por WhatsApp en Barranquilla, en el cual se empezó a transmitir unos audios en pleno pico epidémico, en que básicamente si la gente iba a los hospitales era más un negocio de los hospitales para ganar dinero, y que se estaba todo el mundo lucrando con el COVID, y desafortunadamente eso hizo que mucha gente no asistiera a los hospitales de forma oportuna, incluso no fueran, pensando que estaban facilitando un negocio, y lo que terminaban fue consultando tardíamente, y eso tuvo un impacto de salud clave en Barranquilla en el momento del pico epidémico en el mes de junio. Es un ejemplo también como eso no es nada para menospreciar, y que realmente algún día se podrá evaluar el impacto que tuvo ese tipo de mensajes que parecieran inofensivos, pero que en realidad terminan siendo creando unas dificultades de salud pública. Si me permiten, profundizo en esa historia. Efectivamente empezaron a llegar mensajes de WhatsApp en los que decían que no solo que el COVID era un negocio, sino que también la prueba era la vía de infección para las personas. Nunca supimos de dónde surgía. Parecía tener un contenido religioso, como de iglesias, porque hablaban de que un pastor había descubierto esa verdad. Y las EPS nos reportaron que efectivamente la comunidad en algunos municipios se abstenía de hacerse la prueba por el temor a que fuera infectada. Una de las respuestas que dio el Ministerio de Salud, mi colega y amigo Hugo Arévalo, se puso en contacto con personajes famosos de la costa, valiéndose de una evidencia, algo que está documentado en la literatura científica, es que los comportamientos de las celebridades y los famosos producen un efecto de contagio. Entonces, para contrarrestar el efecto negativo de la desinformación, aprovechamos personajes famosos queridos por la comunidad para que transmitieran el mensaje en sentido contrario. Ese es el final de la historia que comenzó a contar el doctor Carlos Álvarez. Esa es una anécdota muy interesante. De pronto vamos a volver un poco más adelante a este punto, pero por ahora quiero preguntarle al profesor Álvarez. Se está haciendo una investigación a nivel mundial acerca del virus y la enfermedad. Todos los días salen artículos nuevos, todo el día se hacen nuevos procedimientos. ¿Cómo podemos participar nosotros desde los colegios y las universidades en este proceso de investigación? Yo creo que hay algunos aspectos de investigación. Ahorita pues, que la investigación se ha centrado fuertemente en la investigación más médica, que hay unos problemas médicos totalmente fuertes, como ustedes conocen, tener mejores pruebas diagnósticas, tener mejores opciones terapéuticas, conocer bien qué pacientes son los que se complican, que es como una parte médica. Pero la pandemia y el COVID-19 no solamente es este componente sanitario médico, sino también viene una serie de impactos que tienen, que requieren el apoyo de las áreas sociales y antropológicas. Es decir, por ejemplo, esto que estamos hablando, bueno, mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento, pues tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. ¿Cómo los colegios y universidades pueden ayudar a buscar estrategias para cambiar el comportamiento? ¿Cómo podemos llegar a entender otras aristas de la misma pandemia, el impacto que ha tenido la pandemia no solamente en el ámbito de salud, sino también en los ámbitos, podríamos decir, económicos, pero aparte de los económicos, pues todo el resto de situaciones que pueden
está surgiendo. Entonces, me parece que hay varias áreas en la COVID-19 que todavía no tenemos respuestas, ni a nivel mundial ni a nivel local. Y creo que ahí es uno de los puntos importantes en los cuales este tipo de estrategias, no solo centradas en la parte, como digo, sanitaria, sino desde otras aristas, vale la pena que se puedan ser exploradas y miradas con diferentes ángulos que puedan orientar. Ahora viene un punto clave, la entrada de los colegios a las universidades y los niños. Claro, hay un componente técnico de la tasa de contagios, de la tasa de ataque, cosas por el estilo, pero también ahí vale la pena evaluar cuál ha sido el impacto o cómo es el impacto de los niños volver a un área nuevamente ahora, digamos, híbrida o combinada o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que hay otras áreas que todas están abiertas al desarrollo. Y también desde el punto de vista técnico, de los que les gusta más sistemas de información y otras cosas, pues también hay áreas en las cuales todavía estamos muy en pañales, si lo queremos decir de esa manera. Muchas gracias. Entonces esperamos que las personas que nos están escuchando en las casas tomen la iniciativa cuando tengan sus clases o estén como estudiantes, propongan algunas alternativas para asumir estos retos. Ahora, para el señor Daguerre, usted ha escrito varios libros acerca de la historia de la salud aquí en Colombia. ¿Qué cree que digan los libros de historia del futuro acerca de este periodo que estamos viviendo? Y si tuviera la oportunidad, ¿le gustaría escribir un libro sobre estos sucesos? Contesto la segunda pregunta primero. Eh, ya estamos en esa tarea de documentar un poco. Uno de mis objetivos de vida es ser el notario de la salud pública, y he tenido la fortuna de que en este rol de asesoría al Ministerio de Salud me ha permitido ver los acontecimientos desde la perspectiva correcta, adentro, pero también con un amplio relacionamiento con el sector para verlo desde distintas perspectivas. Creo que hacia el futuro, la reflexión que nos va a dejar la pandemia, todavía es prematuro decirlo, pero ya uno puede identificar algunas líneas de análisis. Comienzo por las reflexiones de, digamos que uno podría sintetizar esto, uno diría que este fue el año en que murieron los abrazos y el año en que murieron los abuelos. Y esto nos lleva a unas reflexiones muy interesantes sobre el impacto o el papel de los abuelos en nuestras vidas. Esta va a ser un momento de gran reflexión. Nuestros abuelos, en términos del aislamiento, el aislamiento a ellos se les trató de una manera distinta, procurando su vida, ¿no? Velando por el más grande de los bienes que tenemos los humanos, que es la vida. Yo creo que esto nos va a llevar a una reflexión mucho más profunda sobre el fenómeno del envejecimiento de la sociedad. Creo que nos va a llevar a una reflexión, bueno, por otra parte, a una reflexión muy profunda sobre la humildad de la ciencia. Yo no descarto que nos comparen, el futuro nos comparen en 100 años, estén los historiadores, cuando conmemoren el centenario de la pandemia de COVID, se remitan a la pandemia de 1918 y encuentren un surtido de semejanzas. La desinformación, por ejemplo, era un fenómeno también de la época, a menor escala, en el sentido de que la comunidad era oral, como se transmitía, de manera oral se transmitía la información, pero era un fenómeno igual en aquella época. Y en un mundo, creo que esa paradoja de cómo, por lo menos hasta lo que va corrido, fue el pasado el que nos salvó. Un invento del siglo XIX, que es el tapabocas, y un invento por allá del medioevo, que era del Renacimiento, que era la cuarentena, es lo que más vidas nos ha salvado. De modo que creo que habrá unas reflexiones muy interesantes que al final conducirán a una mayor comprensión de la ciencia, pero también a un reconocimiento de que en el fondo seguimos siendo seres supremamente débiles en este mundo. Creo que hacia allá estará, preliminarmente diría que ahí sintetizo el grueso de las reflexiones, los abuelos, la salud mental, el abrazo, la humildad de la ciencia y cómo sorpresivamente en un momento que creíamos que nuestra historia estaba avanzadísima, la vida nos sorprendió, la historia nos sorprendió bastante frágiles para afrontar
una tragedia de estas dimensiones. Le va a tocar patentar la frase del año que sacábamos abrazos, no se la van a copiar. Aquí trabajo con gente muy, muy respetuosa y por ahí va, me acaba... Muy bien, estaba sondeando la frase, doctor Álvarez. Sí, señor, muchas gracias. Sí, es una idea que viene rondando con ese título. Creo que tienen mucha razón. En esta pandemia no solamente afecta a nuestra salud física, sino que afecta a nuestra salud mental, y debido al distanciamiento social no tenemos el consuelo de poder ir con nuestros allegados, de compartir nuestro duelo. Y durante toda la entrevista hemos hablado de las lecturas para estar al pendiente, muy informados de la actualidad sobre la pandemia, sobre el virus. Pero para finalizar, la pregunta va para los dos. Nos gustaría que nos contaran qué textos, libros, películas, música, leen para salirse un poco de la situación, para desconectarse de su campo profesional y de toda la carga que implica trabajar con el COVID. Carlito, lo veo primero. Bueno, en realidad yo me salgo del COVID, pero no me salgo de la salud pública. Mi más reciente lectura fue un libro que se titula, del historiador Hugo Sotomayor y otros dos autores, que se titula De la expedición filantrópica al parque de vacunación. El título suena un poco académico, pero la historia que hay detrás es apasionante, que es la historia de cómo llegó la vacunación contra la viruela a Colombia en el año 1804. De hecho, no solo a Colombia, llegó a toda América. Es la historia de un barco que zarpa en 1803 del puerto de La Coruña, en España, con 22 niños a bordo, y esos niños eran los portadores del virus de la viruela, vacuna recién inventada por Jenner. Esa expedición parte de La Coruña, atraviesa el Atlántico y se iban rotando, se iban pasando el virus de niños a niños, de un niño al otro, para que el virus no muriera, para mantener viva la actividad, para mantener la vacuna viva, por decirlo de alguna. Entonces se inoculaba un niño a otro y así sucesivamente durante el viaje, y esa expedición se bifurca en el continente americano. Una rama toma hacia el norte, otra rama toma hacia el sur, baja por el Magdalena en cabeza de José Salvani. ¿Qué es lo que me apasiona de esa historia? Pues hablamos probablemente, ya como somos cronocentristas, estaremos diciendo que la más grande campaña de vacunación de la historia está próxima a comenzar cuando llegue la vacuna del COVID. Bueno, pues les cuento que en 1804 fue la primera gran campaña mundial de vacunación. Se considera que es el inicio de la salud pública, de la higiene pública, esa campaña. También la enfermera, la cuidadora de los niños en ese barco que venía de La Coruña, también es considerada la primera enfermera. Esa historia es tan poética que Javier Moro la convirtió en una novela que se llama A Flor de Piel. Entonces, yo no leí A Flor de Piel recientemente, lo que hice fue leer el libro de nuestro historiador Hugo Sotomayor, que cuenta la historia de cómo llegó la vacuna contra la viruela a Colombia, y después cómo un veterinario llamado Jorge Lleras Parra aprendió a prepararla en Colombia con recursos propios, y Colombia logró erradicar la viruela. Oficialmente en el año 79 se declaró erradicada la viruela del mundo, y Colombia logró eso sin importar vacunas, sino produciéndola localmente. Sí, yo realmente cuando estoy leyendo de enfermedades infecciosas, me gusta mucho la novela histórica, y eso me parece que es bien interesante porque se aprende mucho para la vida y para el futuro. Siempre como, aunque es una frase de cajón de leer el pasado para el futuro, pero en realidad creo que hay muchas cosas que se pueden aprender. Recientemente leí un libro que se llama Civilizaciones. Es un libro de Laurent Binet, es un escritor francés, que cuenta un punto interesante dentro de ese. Es una tergiversación de la nivel histórica, porque lo que hace es contarnos una historia en que los incas conquistan Europa. Es decir, cómo a través empieza a narrarnos la historia que conocemos del descubrimiento de América, pero con un final, de un desenlace diferente, en el cual definitivamente pues Atahualpa vence a los españoles, aprovecha, toma los barcos, y bueno, no les cuento la historia para que lean el libro, pero
es interesante ver una dinámica, qué pasaría viendo a los incas en el territorio español y con una analogía bien interesante. O sea, que es un tema que, que por lo menos me gustó mucho el libro y el que lo pueda leer se lo recomiendo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todas estas reflexiones y recomendaciones. Sobre todo quiero resaltar todos los consejos que ambos desde la salud pública y desde la pandemia le han dado acá a la lectura crítica y cómo hacer lectura crítica en estos momentos. Vamos a abrir el panel de las preguntas que están en el chat que nos han venido dejando a lo largo del programa las personas que nos están escuchando. Les cuento que hay hartos comentarios, hay hartas preguntas, pero bueno, acá me están ayudando a hacer una selección para poderlos leer. Entonces vamos con la primera pregunta. Nos la hace Cristian Nicolás Carvajal. En una situación como la actual, donde todo ocurre a toda velocidad, supongo desde la ignorancia que en la red circula mucha información científica, que tal vez no está verificada. ¿Cómo filtran dicha información de manera que puedan estar seguros de tener los datos más correctos posibles? Lo que comentaba hace un rato, creo que hay un tema, una serie de sitios, de sitios realmente que tienen, de entrada se hacen filtros y que son sitios seguros o que de información que hace más veraz y también muchas veces de lo que sale hay que ver la fuente donde sale, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en medicina tenemos bases de datos que han hecho un filtro sobre la calidad de las revistas que publican ahí o que permiten que sacar las reseñas, sitios web como los CS, los sitios de OMS, OPS, de CS europeo, hace que pueda orientarse y claramente, pues cuando hay una información que es completamente relevante, pues ir a la fuente primaria para saber si realmente lo que se está diciendo, si es la interpretación o si es adecuada, porque muchas veces lo que ocurre es que saca la información del contexto, ¿no? Correcto. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta de Alberto Sánchez. ¿Qué piensan del ingreso de los alumnos a las instituciones educativas distritales con más de 40 estudiantes por aula en hacinamiento? ¿Pueden dar una recomendación más clara sobre el tema de seguridad sanitaria en las aulas de clase de las instituciones educativas en todos los niveles? Sí, yo creo que acá el punto no es, digamos que pareciera lo de siempre, ¿no? Es el sentido común que a veces es el menos común de los sentidos. Pero cuando hablamos de estas estrategias de prevención, tenemos que tener en cuenta es cómo se transmite el virus, es decir, qué tenemos que hacer nosotros para tener una bioseguridad no solo en en un colegio, en una empresa o en otros ambientes. O sea, si sabemos, tenemos las bases de que el virus se transmite por estar a menos de 2 metros de distancia, cuando no nos lavamos las manos, cuando usamos tapabocas, cuando hablamos duro, pues ¿qué hacemos al contrario para evitar esa transmisión? Entonces tenemos que hacer normas de bioseguridad que permitan evitar eso que acabo de decir. Y en ese escenario, cuando habla uno de colegios, pues hay colegios de colegios. Entonces hay colegios que tienen campos abiertos, que tienen salones, que tienen un número de estudiantes 25, otros tienen 50. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las condiciones de bioseguridad pues que tienen que adaptarse a las necesidades, a las condiciones de infraestructura que tiene cada colegio, a las condiciones de cada colegio y también de los estudiantes, que también tenemos limitaciones en el tema en que para muchas personas también hacer clases virtuales pues tiene limitaciones, porque hay gente que de banda ancha extremadamente buenas y otras personas apenas tienen conexiones con datos, que es la mayoría. Entonces ahí hay que mirar cómo se puede hacer esa simbiosis. Lo importante es tener en cuenta que, pues que en este momento el COVID está y no se va a ir, no se va a ir, va a quedar un tiempo y nos tenemos que adaptar a condiciones que permitan mantener ese equilibrio entre bioseguridad y seguir la vida. Entonces creo que ahí es más que una respuesta en que uno diga, mire, tenga que tener en un salón de 40 metros cuadrados un estudiante por cada 4 metros cúbicos y tener en el lado, no, yo creo que es más las condiciones y eso es parte de lo que tienen que hacer los protocolos de cada uno de los colegios y universidades, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta de Camilo Arce.
¿Cómo creen que debería manejar la salud mental de las personas durante el confinamiento, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países donde la estructura familiar tiene mayor instabilidad y la ansiedad por no poder salir puede incrementar los conflictos dentro de las familias? Sí, yo creo que aquí hay unos temas que se han venido trabajando ya. De hecho, hay en cada Secretaría de Salud, desde los mismos ministerio, líneas de acceso para poder tener posibilidad de acompañamiento en el momento que se requiera de consultas de psicología o incluso de psiquiatría desde el punto de vista médico. Y pues yo creo que hay otras estrategias adicionales en las cuales se tienen que seguir trabajando en salud mental de lo que implica esta nueva normalidad. Claramente a medida que pues, el confinamiento ha disminuido, pues las condiciones han ido cambiando. Yo creo que ahora en el momento más que la misma condición de salud mental por el confinamiento, sí es cómo logramos, como decía hace un momento, hacer estrategias de cambios de comportamiento. Saber que podemos salir, pero tenemos que salir de forma responsable. Acá hay otra pregunta. ¿El colombiano post pandemia debería cambiar su forma de pensar y actuar con relación al mundo? ¿Cómo debe cambiar la educación en temas de moral y civismo en los hogares y en las instituciones educativas, así como el ejemplo de los adultos a los niños? Bueno, si quieren yo participo en esa respuesta. Yo creo que definitivamente esta pandemia, con vacuna cercana o sin vacuna cercana, con tratamiento cercano o con tratamiento lejano, ya marcó una nueva realidad caracterizada por el incremento de las relaciones virtuales. Creo que vamos a capitalizar, a pesar de la nostalgia que tenemos por los abrazos, creo que puso sobre el tapete la cantidad de reuniones y contactos físicos inútiles que teníamos en la vida. De modo que vamos a limitar nuestros contactos físicos a lo urgente e importante, a lo vital. Pero ya este mundo se virtualizó. Yo creo que el distanciamiento se va a volver una pauta de conducta. También creo que ha puesto en evidencia que, a pesar de todo, las relaciones virtuales no necesariamente son relaciones carentes de afecto. Hemos observado una exacerbación de sentimientos a través de las redes sociales. No soy pesimista en el sentido de que la falta de contacto físico nos vaya a privar de esa forma de espiritualidad que es el afecto por las personas que queremos. Definitivamente va a crear no sé cuánto dura, el reto es saber cuánto dura, porque ya tuvimos la epidemia de 1918 y uno mira las noticias de la prensa pongamos una fecha X, junio de 1918, y las contrasta con las noticias de marzo de 1919, cuando ya había pasado, y realmente el mundo volvió a ser el mismo. No hubo cambios. Entonces tenemos que ser prudentes al creer que aquí habrá un cambio de largo aliento, pero por lo menos durante un tiempo, creo que algunas pautas de conducta más civilizadas sí van a estar presentes, como evitar aglomeraciones, el estriparse en espacios muy estrechos, el miedo a los espacios cerrados y poco ventilados. Creo que eso va a perdurar un tiempo y eso va a tener implicaciones muy importantes en otras disciplinas, como la arquitectura, el diseño. Entonces creo que también es la oportunidad para otros oficios que tienen que ver con el espacio y el distanciamiento. Creo que vamos a tener una nueva realidad y va a estar muy interesante. Van a estar muy interesantes las propuestas. Estoy viendo muchas desde la arquitectura y muchas desde el diseño, por no hablar de lo que también vislumbro desde la literatura y desde los efectos. Como lo pudimos ver, ustedes en todos estos meses han estado en la primera línea de la atención al COVID y como todos, me imagino que pasaron momentos tristes, dolorosos, de angustia. ¿Tienen alguna canción, algún libro, algún texto que nos puedan recomendar que sirvió para alivianar la carga? Yo creo que los recuerdos y la misma comunicación, como estoy de acuerdo con Carlos en que
en que la parte virtual, o sea, es que a veces confundimos distanciamiento social con distanciamiento físico. Y lo que se pretende es distanciamiento físico, pero no social. De hecho, creo que muchas veces estos temas con cuarentenas ha permitido contactarnos y volver a retomar muchas cosas de familias. Creo que para mí, por ejemplo, estas mismas, incluso reuniones familiares que se hacen por las diferentes plataformas virtuales, ha hecho que uno se encuentre con más personas que a veces se encontraría en una reunión familiar usual, ¿no? Entonces, a eso son, yo creo que formas diferentes y creo que ese contacto con los seres queridos son los que alivian el peso de las situaciones, ¿no? Yo no sé si puedo usar la expresión para aliviar la carga, pero sí hay, como repito, el COVID nos puso a hablar con la muerte, a tenerla cerca, a contemplarla como una posibilidad. Y hay un poema que o que yo particularmente tengo, y que me persigue cada vez que enfrento esas situaciones de última vez, de sensación de última vez, o de más aún, esa sensación que se tiene cuando uno no sabe si enfrenta a una última vez, que es un poema de Borges que se titula Límites. Dice: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez indiferente, sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las formas, los sueños y las cosas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Bueno, es mucho más extenso, pero lo he tenido muy presente porque cuando, bueno, como consecuencia del COVID pierdes a un ser querido, recorres esos espacios que esa persona recorrió por última vez sin advertir que era su última vez. Bueno, ya la entrevista y nuestra charla de hoy está llegando a su fin, pero no nos gustaría cerrar sin antes pedirles que nos compartan un fragmento de algún texto que los inspire, les guste. Ya Carlos Daguer nos compartió el quito, si quisieras compartirnos algo más está súper bien. Y por supuesto también Carlos Álvarez. Bueno, yo quisiera dos cosas corticas. Una frase por lo que me impactó, por lo que logró mostrar, o sea, que no, de David Quammen, acerca de lo que son las pandemias. Dice que esto lo escribió en un libro que publicó en el 2012. Dice: las enfermedades del futuro son motivo de gran preocupación para las autoridades sanitarias y los científicos. No hay ninguna razón para suponer que en la época actual emerja un extraño microbio procedente de algún animal. Algunos agoreros bien informados llegan a hablar de la próxima gran pandemia como algo inevitable. ¿Estará la próxima gran pandemia causada por un virus? ¿Saldrá de un bosque tropical o de un mercado en el sur de China? ¿Matará a 30 o 40 millones de personas? Esto me lo traigo a colación porque cuando un periodista científico hace la tarea, probablemente no es que sea un adivino, sino que se llena de razones para mostrar lo que nos está pasando. Y termino con una frase que me parece muy impactante, que es la frase que utilizó el Papa Francisco en su sermón del Domingo de Ramos, en que de todo su sermón dijo una frase que me impactó, que dice: redescubramos que la vida no sirve si no se sirve. Creo que es una manera de la importancia de la solidaridad, y más en momentos de pandemia toma mucho más fuerza este tipo de reflexiones. Bueno, yo voy a leer veamos, les propongo el siguiente ejercicio. No leo esta crónica la escribí con motivo de los 100 años de la gripe española de 1918. No la he releído, pero quiero que aprovechemos, entre ustedes, entre la audiencia, veamos qué semejanzas hay entre una historia y la otra. Yo en el 2018 tenía una percepción supremamente optimista de nuestra historia. Yo realmente había escrito el libro de los 100 años del Instituto Nacional de Salud y era muy escéptico al ver los avances en salud pública, era muy escéptico de que algo de estas proporciones, no que algo así sí podía ocurrir, pero las proporciones
de verdad que no esperaba que fuera así. Ahora bien, mantengamos los números con cautela. Bogotá hoy tiene 93 muertes por cada 100.000 habitantes, solo hagamos el contraste. La gripa de 1918 en Bogotá se saldó con 1.000 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces todavía los números son significativamente inferiores, no perdamos esa perspectiva. Estamos lejos de los 40 millones mundiales. Pero bueno, leamos, voy a leer estos párrafos para ver qué otras semejanzas encontramos. Carlitos, me da pena interrumpirlo me toca retirarme. De verdad, me hubiera gustado escuchar los párrafos de Carlos, pero ¿Usted lo ha leído? Sí, yo sé, pero escucharlo leerlo leído por usted. Gracias. Entonces, de verdad que me despido y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Y ahora conéctense a Prevención y Acción, porque allá lo van a ver. Muchísimas gracias por haber participado. Y si quieren seguir escuchando de COVID, el profe ya va a estar aquí a las 6 por Televisión Nacional. Muchas gracias, profe. Sigue, Carlitos. Bueno, entonces fue una crónica que titulé La gripa del fin del mundo. Y dice, primero los pañuelos y las ruanas se llenaron de mocos, luego los hospitales de enfermos, después las esquinas de carteles fúnebres, y finalmente la prensa llenó sus páginas con anuncios apocalípticos. La secuencia de fotos de la icónica carreta macabra, que iba y volvía del cementerio cargada de cadáveres hasta las banderas, obliga a ser indulgente con la prosa del momento. Los muertos fueron ciertos, y miles. Cualquier cronista engalanaría el verbo si tiene la oportunidad de narrar el fin del mundo, y más aún ante la ausencia de un dato medianamente certero, de un pequeño desliz científico sobre la naturaleza de esa epidemia de gripa que se cebó con particular furia en el altiplano cundiboyacense y dejó a su paso, mal contados, 3.500 muertos en un país que en 1918 frisaba a los 6 millones de habitantes. No faltó el humor negro. Cuando esta peste iba a llegar, anotó un cronista de Cromos, la pública atención estaba pendiente del censo. Nuestra curiosidad consistía en saber cuántos éramos. Ahora es la de averiguar cuántos quedamos. Bogotá era a la sazón una ciudad que enterraba 10 muertos al día, pero el conteo comenzó a variar desde el 21 de octubre, que se saldó con 35 defunciones. Al día siguiente fueron 71 y al siguiente 58. Y luego, cuando la cifra alcanzó los 3 dígitos, colapsaron los servicios funerarios de la capital. El 24 de octubre, medio centenar de cuerpos se amontonaban a la espera de su entierro, y pronto comenzó a circular la carreta macabra, bautizada por la revista El Gráfico, recogiendo a los más pobres en las calles para darles sepultura en las grandes fosas comunes que el joven Enrique Tovar, administrador del cementerio, había ordenado cavar para satisfacer la demanda. La ciudad adquirió un ambiente de toque de queda no decretado. Unos 60.000 bogotanos, de los 140.000 que poblaban la ciudad, se afiebraron, tosieron, moquearon y experimentaron los dolores articulares, musculares y de cabeza propios de la infección. De ellos morirían 1.573, según las cuentas oficiales. Bueno, es una crónica mucho más extensa, pero bueno, ahí podemos tener un anticipo de si estamos viendo diferencias. Yo creo que cierro la lectura con algo de optimismo. Por lo menos no vimos los muertos en las calles. Eso ya es un avance, es algo importante. Muchas gracias, Carlos, por venir a compartir tus experiencias, tus lecturas, la interpretación que tienen ambos sobre el COVID, que sigue siendo, pues que está al orden del día y que sigue siendo tan importante, y pues por haber ubicado esto en el campo educativo. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir esa lectura maravillosa que nos aterriza. Y bueno, esperamos tenerte próximamente en la Secretaría también. Bueno, maravillosa iniciativa, felicitaciones por conectarnos de esta manera. Ahí ven que hay ejercicios virtuales que pueden ser muy fructíferos. Bueno, toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Bienvenidos el próximo miércoles, nos va a acompañar el padre Francisco de Rux de la Comisión de la Verdad para venir a hablar de sus lecturas y del informe de la comisión. Entonces, no se pierdan el próximo miércoles a las 4 p.m. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Nos colgó.